Cuarentena para los miedosos. Aléjate del miedo o el miedo te alejará de Dios. El que se esconde de los desafíos por temor no está en condiciones de salir a la batalla. Jueces 7:3. Saúl dijo: tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Primer libro de Samuel 15:24. ¿Y cuál fue la consecuencia? Perdió el reino. El proverbista dijo: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Proverbios 29:5. Jesús nunca dejó de hacer algo por miedo a la gente y nunca hizo algo para ganarse el favor de la gente. Pero nosotros no seguimos su ejemplo. Varios años atrás, cuando el gobierno asumió la ideología de género como política de Estado, fuimos desafiados a contrarrestar esa maliciosa y perversa doctrina mediante la educación sexual con valores cristianos. Nos dimos a la ardua tarea de enseñar, predicar, dictar seminarios, escribir libros y artículos, proveyendo material a las iglesias para ayudarlas en esta desafiante tarea. Incluso filmábamos programas que difundíamos en nuestra página web. Por supuesto, todo se hizo con gran oposición. El enemigo, a quien no le faltaban colaboradores, aún entre los que se dicen seguidores de Cristo, se aprovechó de los medios tecnológicos disponibles para tratar de arruinar nuestra reputación y paralizar la obra. Incluso nos denunciaron ante el INADI, un organismo oficial que dice defender los intereses de las minorías, pero que en realidad es una herramienta de intimidación para silenciar a quienes manifiestan opiniones diferentes. En ese momento, un espíritu de temor comenzó a controlarnos. El miedo hizo que mantuviéramos en secreto una serie de charlas que habíamos grabado acerca de la homosexualidad. La Iglesia del Señor se privó de ese material solo por el temor que tuvimos a ser rechazados, menospreciados y criticados. Con el tiempo entendimos que ese miedo tenía mucho que ver con nuestro orgullo y reflejaba incredulidad de nuestra parte. No era prudencia ni sabiduría, sino desobediencia y falta de fe. Protegimos nuestro ego. Pensamos más en nuestra reputación y popularidad que en la obra de Cristo y su gloria. ¡Cuánto dolor le causamos al corazón de Dios! En su infinita misericordia, el Señor nos guió al arrepentimiento y trató con nuestro corazón incrédulo y rebelde. Nos humillamos derramando muchas lágrimas y aprendimos una preciosa lección. Cuando sea Dios quien nos ordene hacer algo, debemos obedecer sin medir las consecuencias. Agradar a Dios es mucho mejor que sufrir la ira del hombre. El miedo es una fuerza demoledora. La Biblia dice que los israelitas perdieron la tierra prometida, no solo por incrédulos, Hebreos 3:19, sino también por miedosos. Asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida, Josué 14:8. La incredulidad y el miedo se relacionan estrechamente. Jesús dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. El miedo atrae la incredulidad y la incredulidad aleja a Dios y su bendición. Veamos un ejemplo bíblico. En el libro de Números se cuenta la historia de los 12 espías enviados a Canaán. No todos trajeron el mismo reporte, aunque todos vieron lo mismo. 10 de ellos dijeron: el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas.
no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Números 13, 28 al 33. Analicemos ahora el informe de Josué y Caleb. La tierra que hemos explorado es muy buena. El Señor nos la entregará. Ustedes hacen mal en rebelarse contra el Señor y en temer a los habitantes de esa tierra. Nos los comeremos como si fueran pan, porque con nosotros está el Señor. Números 14, 7 al 9. ¿Adviertes la diferencia? El discurso de Josué y Caleb estaba orientado en Dios. En cambio, el de los otros espías en los gigantes. Josué y Caleb mencionaron a Dios, el resto nunca lo hizo. Mientras que en los primeros prevalecía la fe, los comeremos como si fueran pan, en los demás predominaba la cobardía y el temor. Nos comerán como langostas. Si miras a Dios, tus gigantes no tienen posibilidades. En cambio, si miras a los gigantes, el miedo se apoderará de ti. Los miedosos adoptan la mentalidad de langostas. Los temores y la incredulidad excluyen a Dios. En cambio, la fe introduce a Dios en todo asunto. Josué y Caleb se enfocaron en Dios, los otros espías en los gigantes. Unos vieron al invisible y los otros a los hijos de Anac. Josué y Caleb no negaron la realidad. Las murallas existían, las ciudades eran grandes y los gigantes muy fuertes. Pero ellos nunca perdieron de vista a Dios ni dejaron de creer en sus maravillosas promesas. Hagamos lo mismo. No se trata de negar las dificultades. Las crisis y los problemas son reales. Frente a ellos, lo que debemos hacer es mirar a Dios, creer en Dios y esperar en Dios. La fe se da cuenta del lado penoso de las cosas, pero posee la convicción de que jamás habrá para nuestro buen Padre una crisis demasiado grande, una dificultad demasiado difícil o un gigante demasiado fuerte. Los que se apoyan en el Señor confiesan, como Josué y Caleb, podemos conquistar. Números 13:30. Advierte algo más. Los que dijeron podemos conquistar entraron a la tierra prometida. Los que declararon que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto, Éxodo 16:3, terminaron muertos en el desierto. El fin de ellos fue según sus palabras. Mateo 9:29. Este es un hecho. El que no quiera andar con Dios por la fe, Dios no andará con él en su incredulidad. Existe un detalle más en la historia de los 12 espías. La fe que manifestaron Josué y Caleb no inspiró a nadie. Nadie los imitó, ni siquiera influyeron en sus propias tribus. En cambio, el miedo de los 10 espías se propagó a más de 3 millones de personas en cuestión de segundos. ¡Qué extraordinario poder de contagio tienen los temores y la incredulidad! Esa es la razón por la que Dios ponía en cuarentena a los miedosos. No quería que contagiaran el miedo al resto del campamento. Deuteronomio 28. Purifica tu círculo íntimo. Un entorno tóxico podría hacerte perder muchos milagros. Todo un país siguió el ejemplo de 10 personas incrédulas y no la recomendación de quienes se apoyaban en Dios y en sus promesas. Nosotros solemos obrar de la misma manera.
Poseemos cientos de promesas en la Biblia que nos aseguran que Dios estará con nosotros y que nunca nos abandonará. Tenemos su palabra y también su presencia, y sin embargo, nos rendimos ante las profecías de gente sin Dios, sin fe y sin esperanza, que siempre vaticinan lo peor. Dejar que el miedo se haga cargo de nuestra vida es muy costoso. Los espías miedosos y todos aquellos que siguieron sus consejos se perdieron la tierra prometida. Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la tierra, ni uno solo entrará. Deuteronomio 1:35 y Números 14:22. Además, todos murieron antes de tiempo. Dios los castigó con la muerte. Números 14:36. Y sus hijos fueron demorados en los propósitos de Dios. Sus hijos vagarán por el desierto, pagarán por la incredulidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Números 14:33. Cuidado. El miedo tiene el potencial de abortar los mejores planes de Dios para tu vida y la de tus seres queridos. Aléjate del miedo o el miedo te alejará de Dios y también de su bendición. Entiéndase bien, el miedo no es un problema mientras no se apodere de ti. Y para que eso no ocurra, debes mirar a Dios y creer en su palabra. Te daremos algunas promesas para que edifiques tu fe, pero ten presente que no te servirán si no las crees de todo tu corazón. No tengan miedo, porque el Señor está con ustedes. Segundo libro de Crónicas 20:17 y Jeremías 40:11. No tengan miedo, Dios peleará por ustedes. Éxodo 14:13 y 14. Deuteronomio 3:22. Segundo libro de Crónicas 20:15. No tengan miedo, aquí estoy para ayudarte. Isaías 41:13, 42:12, 58:1. No temas, yo estoy contigo y te salvaré. Jeremías 30:10 y 11, 15, 20, 46, 28. No tengas miedo, yo estoy contigo y te protegeré. Jeremías 1:17 al 19. Génesis 15:1, Nehemías 4:14. No tengan miedo, el Señor va delante de ustedes. Deuteronomio 1:29 y 30, Números 14:9. No hay por qué temer, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Proverbios 3:25 y 26. Isaías 51:12. No tengan miedo, no hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios que los proteja. Y si lo hay, yo no lo conozco. Isaías 44:8. Sé fuerte, yo estoy con ustedes. Yo les prometí que los acompañaría, y así ha sido siempre. Mi espíritu los acompaña. Por eso, no tengan miedo. Ageo 2:4 y 5. No tengan miedo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Yo haré que cambie la suerte, juro que así será. Sofonías 3:16 al 19. ¿Acaso necesitas más? ¿No es suficiente su palabra? Creamos con sinceridad y veremos al Señor obrar maravillas.